Vamos a orar. Señor Jesús, Señor amado, háblanos. Háblanos, que tu pueblo escuche, Señor. No queremos, Señor, simplemente conocimiento humano, sabiduría humana. Queremos que tu Santo Espíritu inspire las palabras que salen de este púlpito para llegar a los corazones de los oyentes, Señor. Y danos oídos para oír, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Por eso te pedimos, muévete, Espíritu Santo, tanto en la predicación como en el oír, Señor. Y haz tú la obra en cada uno de nuestros corazones para que tu nombre sea glorificado y tu iglesia sea establecida. Amén. Amén, amén. Entonces, habíamos visto la semana pasada cómo Pablo está hablando en conclusión de lo que había dicho en Efesios 1 y 2, de la escogencia de Dios, de la soberanía de Dios, de cómo Dios nos había predestinado en amor para ser hijos suyos, y ahora había concluido entonces reiterando de que esto significaba que los gentiles son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por medio de la fe. Y ahora en estos últimos 4 versículos va a continuar hablando acerca de eso para hacer luego una transición a otras cosas que son de gran importancia. Pero primeramente quisiera que terminemos esta idea que Pablo está dando y la importancia de este evento. Y dice así, capítulo 3, verso 1. Por esta causa, o sea, por todo esto que habíamos hablado, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo que podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado según la operación de su poder. Créalo o no, esa es toda una oración, ¿no? Pablo le encantaba conectar las ideas juntas, y por eso a veces también a mí cuando escribo me da la tendencia de poner demasiados comas y hacer una oración demasiado larga, ¿no? Pero bendito sea el Señor, así es como el Señor indicó a nuestro hermano Pablo a que lo escribiese. En otras versiones más modernas lo cortan en pedacitos, pero yo creo que para que se lea mejor, pero yo creo que en esta manera el pensamiento original se entiende mejor. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Vamos a analizar la primera parte. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si nos damos cuenta, si nos acordamos del libro de los Hechos que vimos como por 2 años acá en la iglesia, ¿se acuerdan? Vimos todo el libro de los Hechos como por 1 año y medio. Si nos acordamos, Pablo es ahora preso de los romanos. Sí, está en una prisión romana, pero ¿por qué está en una prisión romana? Porque el pueblo judío en Jerusalén lo quiso linchar, ¿se acuerdan? Cuando él regresa a Jerusalén llevando una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, los líderes de la iglesia cristiana de Jerusalén le dicen: mira, se ha escuchado mucho de que tú hablas en contra de Moisés, ¿por qué no entonces vas al templo llevando a estas personas que han hecho un voto? Tú pagas por su voto que esta gente hizo, y entonces así la gente va a ver que tú no estás en contra de nuestras costumbres, ¿verdad? Esa era la idea. Y yo creo que Pablo sabía, más que sabía, que esas costumbres ya no se aplican, que esas costumbres ya es una cosa del pasado. Obviamente en toda la carta a los hebreos Pablo lo explica, pero yo creo que el Espíritu Santo le dejó decir: hazlo para que ellos vean que eso no sirve para nada. Y Pablo entonces va y entra al templo y hace todo lo que le habían dicho como buen judío. Y en medio del templo se levantan unos que lo reconocen y dicen: ese es Pablo que está volcando el mundo de cabeza, ese es el que predica en contra de Moisés. Y
y como el pueblo como que no se animaba, le levantan la mentira que él había metido a Timoteo, que era gentil, al templo. Imagínense, meter a un gentil al templo era sacrilegio. Fue suficiente para que el pueblo se levantara como una horda y comenzaran a pegar, golpear, y lo querían linchar a Pablo ahí mismo. ¿Sí o no? Y entonces ahí es donde actúa un tribuno, creo que era Lisias el nombre del tribuno, actúa y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué es este alboroto? ¿Cuál es la razón? Y lo arrestan a Pablo. Y como los romanos no entendían nada, ¿qué le van a decir al romano? Lo estamos linchando porque un mugroso gentil como ustedes entró en nuestro templo. ¿Qué le va a decir el centurión romano? Perdón, disculpen, ¿mugroso qué? ¿Verdad? Entonces como que el pueblo se quedó calladito, así como que... Entonces el tribuno dice: bueno, vamos a azotarlo a este hombre para que confiese cuál ha sido la razón por la cual el pueblo lo quiere linchar. Y ahí es donde Pablo apela al César y el resto es historia. Y el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, no nos cuenta lo que pasó en el juicio de Pablo, pero obviamente fue exonerado en su primer juicio y luego lo arrestaron por otro motivo más adelante, donde entonces el emperador le corta la cabeza. Pero en esta ocasión Pablo está yendo a Roma, está preso por años, por todo ese proceso que comenzó, por predicarles la palabra de Dios a los gentiles. Por eso es que Pablo dice: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. O sea, el que lo hizo prisionero, ¿quién fue? Dios. Dios es el que le dijo: ¿a quién tal? ¿Y por qué causa? Por los gentiles, porque comenzó a predicarles el evangelio a los gentiles. Ahora, miren la ironía de lo que Pablo está hablando en los versos anteriores. ¿Qué dice? Vamos a verlo en los versos. ¿Qué dice? Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira la diferencia. Lo querían linchar porque metió a un mugroso gentil en el santuario, en el lugar, y ahora por la gracia de Dios nosotros somos ¿qué? Templo de nosotros, somos el templo. Dios habita en nuestros corazones, para que la morada de Dios en el Espíritu. Imagínense, el santo de los santos está aquí. Esa es la diferencia. Por eso es que Pablo va a hablar de un misterio oculto, lo que no se había revelado, la cosa que va más allá de la mente, el entender lo que antes ni siquiera era pues como les digo, se levantó todo el pueblo para linchar a Pablo, porque un no judío dice que había entrado al atrio del templo, ni siquiera al santo ni al santo de los santos. Pero bendito sea el Señor. Ahora, nosotros, no importando de dónde venimos, qué lenguaje hablamos, de qué raza somos, por medio de la fe podemos ser el mismísimo templo de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Ahora, eso sí, dice Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo dice: estoy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Ahora, no por todos los gentiles, sino por los que han escuchado la gracia de Dios, por los que han recibido la gracia de Dios, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. O sea, aquí no nos dice, no hay una carta previa, esta no es segunda de Efesios, no existe esa carta primera donde Pablo les escribe y les explica brevemente cómo es que Dios les reveló el hecho de que los gentiles son juntamente coherederos en Cristo Jesús. La Biblia sí nos cuenta cómo Pedro recibió la revelación, ¿de acuerdo? Pedro estaba, y yo quiero que usted entienda lo monumental que es este cambio.
que Dios tiene que hacer milagro tras milagro tras milagro para que la iglesia en ese momento 99.9 judía entienda que caramba, sí, de verdad estos son salvos. La primera es que Dios revela a Pedro. Pedro está teniendo hambre y se abren los cielos y ve una sábana con toda clase de comida, ¿sí o no? Y le dice, mata y come. Pedro dice, no, nunca ha entrado cosa inmunda en mis labios, ¿verdad? La misma idea, yo soy puro, inmundo, no. Aunque Jesús ya había dicho en el Evangelio, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su corazón. Ya Jesús había predicado esto. Ya Jesús había muerto, resucitado, pero todavía ya había recibido el Espíritu Santo. Pedro ya había llegado Pentecostés, ya había hablado en lenguas, ya le había caído la llama como de fuego en su cabeza, ya había sido lleno del Espíritu Santo cuando estaba en un cuarto, ¿verdad? Orando con los hermanos, ya Dios lo había sacado de la cárcel, o sea, ya era Pedro lleno del Espíritu Santo. Tan difícil era que entendiese que 3 veces le tiene que hablar Jesús, Dios, a Pedro, dice, Pedro, mata y come. Pero no. A la tercera, pues bueno, dice, ok, y se levanta eso, se va al cielo, y en eso llegan los emisarios de Cornelio, que era un soldado romano. Ahora Dios tiene un sentido del humor. Si vas a agarrar algún tipo de gentil para ser converso y ser el ejemplo con el primer gentil que va a recibir a Cristo y el Espíritu Santo, uno normalmente escogería uno más o menos tranquilito, ¿sí o no? Uno escogería más o menos algún prosélito de Ponto, alguna persona más o menos, algún egipcio, alguien medio cercano, alguien que más o menos... No, Dios escoge un soldado romano. Y no solo un soldado, a un centurión romano. Dios tiene un sentido del humor. O sea, lo más gentil que te puedas imaginar para un judío. ¿Verdad? Un judío decía, no, estos gentiles son un desastre, son unos idólatras, adoran son paganos, son lo peor de los peores, no conocen la ley, no conocen a Dios. Pero los romanos, uy, esos sí que son malos, esos sí que son abusivos. Los soldados romanos, no, eso sí ya me tienen. Pero más o menos un soldadito romano, pero un centurión. Dios es. Y vienen los hombres de Cornelio. Y van y le hablan. Y Pedro finalmente dice, sí, ahora entiendo la visión. No se estaba refiriendo solo a la comida. Que no llame impuro aquello que él ha purificado. Se está refiriendo a los gentiles, que Dios ha purificado también a los gentiles con su muerte en la cruz del Calvario. Y Pablo va, y Pedro va. ¿Y cuándo se acuerdan de la historia? ¿Qué ocurrió? Pedro comienza a hablar, comienza a predicar, y ni siquiera ha terminado de predicar cuando el Espíritu Santo desciende sobre el centurión romano y sobre su casa y sobre sus hijos y sobre sus hijas, y se cumple la palabra que dice: en aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí o no? Y comienzan a alabar a Dios y comienzan a hablar en lenguas estos gentiles, y Pedro se queda en shock. Ellos también han recibido el Espíritu Santo como nosotros. ¿Cuál era la mentalidad de Pedro hasta ese momento? ¿Se acuerdan cuando Pedro está esperando la llegada del Espíritu Santo? Judas había caído y decían: necesitamos a alguien que tome el lugar de Judas. ¿Y cuáles eran los requisitos? Alguien que ha estado con nosotros desde el principio, alguien que pueda hacer, ¿sí o no? Todos unos requisitos. La mentalidad de ellos era: obviamente nosotros, los que estamos más cerca, los que hemos vivido, para nosotros es la promesa. Pero miren, tanto los 12 o los 11 y los 120 que estaban la Virgen María, los más duros, los más llenos del Espíritu,
la gente más buena sobre la faz de la tierra en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Pero no pasaron ni unos meses y un simple centurión romano, no judío, solamente porque creyó la predicación de Pedro, en ese instante es lleno del Espíritu Santo. Usted dígame que esa es la gracia de Dios. Solo es por fe, para que sea por gracia, dice Pablo. ¿Sí o no? Pablo por eso va a predicar el Evangelio, va a ser predicado de esta manera. Y amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque es monumental para la historia de la salvación lo que ocurrió. Tal vez para nosotros el día de hoy decir, bueno, todas las familias de la tierra están incluidas, todos nosotros los gentiles estamos incluidos, eso es obvio, es ridículo pensar, pero piense que por miles de años no era así. Inclusive cuando Jesús viene, cuando Jesús está en la tierra y todavía no ha muerto, todavía no ha podido comprar con su sangre a toda la raza humana, cuando le dicen, yo he venido solo para las ovejas perdidas de Israel, le dice a la mujer sirofenicia. Y la mujer sirofenicia le dice, sí, está bien, ok, yo no soy judía, está bien, pero aún los perros, o sea, ella sabía que los judíos les decían a los no judíos perros. Era como un perrito, ay, qué lindo, qué bonito, pero no tiene a Dios, no va a ser salvo, ahí está. Y ella dice, aún así, aún los perros comen las migajas que caen de nuestras cosas. Y Jesús dice, esa es la fe que ando buscando. Y por la fe que iba a venir, por lo que Él iba a hacer, como le digo, en el Antiguo Testamento era lo que el Mesías iba a hacer, en nuestras vidas es lo que el Mesías hizo. Jesús dice, por esa fe, por tu fe, porque no he visto fe como esta en todo Israel, tu hijo queda sano. ¿Sí? Testificando de aquella fe que nos iba a salvar ahora a todos. La fe que salvó a Abraham antes de que hubiera un Israel, porque Abraham era el abuelo de Israel, ¿sí o no? Pues no había un Israel, pero Abraham fue salvo por fe. Y eso es lo que finalmente Pablo, ese es el misterio que Pablo recibe, la revelación que Pablo recibe, y la cual nos habla un poquito en el libro de Romanos, que dice, el justo por la fe vivirá. Y que Abraham fue salvo por la fe, que todos fueron salvos por la fe desde un principio. Por la fe Noé fue salvo porque le creyó a Dios y construyó el arca. Por la fe Abraham fue salvo porque le creyó a Dios y esperó la promesa. Por la fe, y ahí comienza, ¿no? Rahab, por la fe, Sansón, ¿sí o no? Por la fe comienza a hablar todo el libro de Hebreos, ¿verdad? Toda la lista de la gente del Antiguo Testamento que fueron salvos por fe. Amados hermanos, este es el misterio oculto. Esto fue lo que Dios le reveló a Pablo, dice, como antes lo he dicho, y mira el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Como les digo, no tenemos esta carta, pero en Romanos más o menos nos deja saber, y en Hebreos también. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora han revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu esto es revelado a los santos profetas y apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué a los profetas? Porque si vemos, Isaías, Jeremías, profetizan el día donde las naciones enteras iban a venir, iban a alabar a Dios, ¿sí o no? Donde las naciones iban a venir, donde los pueblos se iban a acercar, donde toda lengua, tribu y nación iba a adorar al nombre de Cristo Jesús. Bueno, en ese tiempo no se decía Cristo Jesús, pero se decía a Jehová, o al Mesías, o a Yahvé. Y entonces se puede ver cómo fue profetizado en el Antiguo Testamento, cómo fue ejemplificado en el Antiguo Testamento, y ahora es la plenitud de esa verdad. Amados hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque esto es esencial. Porque usted va a conocer a mucha gente que quiere de buen corazón agradar a Dios, que quiere de buena voluntad hacer lo mejor posible.
Y dice, bueno, yo quiero servir a Dios sin todas estas cosas extras que la religión le ha puesto a través de los siglos, ¿verdad? Quiero ir a lo original. Y muchos de ellos cometen el error fatal, ¿sí?, espiritualmente fatal, de pensar que el origen es la ley. De pensar que lo original, lo más básico, lo que era en un principio, lo que Jesús y sus apóstoles vivieron, era la ley. Y vienen y me dicen, no, pastor, usted bien tranquilo, yo no voy a comer morcilla, yo voy a guardar el sábado, yo voy a guardar las fiestas, ¿verdad? De Pentecostés y Sukkot y las cosas, yo voy a ponerme el gorrito, la cosa, porque yo quiero ir a lo original. Porque nuestra tendencia de ser humano es decir, lo original es lo más puro, ¿sí o no? La idea original, cuando hablamos de los Estados Unidos, decimos, ¿cuál fue la idea de los fundadores de la patria, ¿sí o no? ¿Cuál fue la idea de ellos cuando escribieron la Constitución? No lo que ahora los políticos interpretan que dice la Constitución, sino cuál fue originalmente, ¿sí o no? Pues aquí yo le estoy diciendo que el misterio es que originalmente la salvación por fe es la versión original, es lo primero, es lo que precede a la ley, es antes de la ley. 400 años antes de que Moisés reciba la ley, Abraham fue salvo por fe. Y así la Biblia nos habla. Y este es el misterio que estaba oculto. Esto es lo que la gente no había entendido. Que la salvación es por fe y que es para todos. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Amén. Y miren finalmente lo que dice aquí. A mí, que soy menos del más pequeño de todos los santos. Esta palabra santos no se está refiriendo al estilo romano católico, ¿verdad? Que hay 600 santos, no sé cuántos santos hay, no. Santo es todo aquel que ha sido santificado en Cristo Jesús. Entonces él está diciendo, yo soy el menor de los creyentes, dice Pablo. Me fue dada esta gracia, nuevamente gratis, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, yo soy el más pequeñito y se me ha dado esta gracia, este regalo de poderles predicar esta verdad a ustedes. Yo creo que todos nos sentimos así, ¿verdad? El más pequeñito, ¿verdad? Todos nos creemos, no, yo soy el más pequeño, aquí no. Si alguien fuera, si alguien hubiera dicho cuál de los dos hermanos iba a ser el pastor Gonzalo o Oscar, yo hubiera dicho Gonzalo 100 veces antes que yo, ¿verdad? Pero todos siempre nos creemos y eso está bien, porque bienaventurados los humildes, ¿verdad? Amados hermanos, la verdad del Evangelio es esta. Pablo dice que se me da esta gracia de anunciar. Y nuevamente, aquí se ve el sentido del humor, la sabiduría de Dios, las inescrutables riquezas de Dios, que agarra al celote más grande para predicarle a los gentiles. No escoge a un griego, no levanta a Lucas, no levanta a Pablo, que antes se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia porque según él estaban blasfemando, estaban siendo insultando, por así decirlo, a Dios al creer que Jesús es el Mesías. Como él dice, un fariseo de fariseos. ¿Sí? Y Dios lo usa a él para entonces él ir y predicar la palabra de Dios a nosotros los gentiles. Amados hermanos, gócese en la gracia, en la misericordia de Dios y no regrese a la ley. Aférrese a este regalo tan grande que Dios nos ha dado de la salvación por fe. Es por fe, amados hermanos. Crea lo que Dios le ama. Sea un Cornelio que no dijo, uy, yo soy soldado romano, primero dejaré de ser soldado. Uy, soy centurión, primero dejaré de ser centurión. Oh, aquí tengo esclavos, primero los dejaré libres. Acérquese a Dios
y no solamente él fue salvo, sino toda su casa, y dice que hasta sus siervos, en otras palabras, sus esclavos, también fueron llenos del Espíritu Santo. Dios es grande y poderoso. Amados hermanos, acérquese a Cristo, créale y dígale: sí, Señor, acepto tu amor, acepto tu gracia. Tú viniste, aunque el mundo me diga, este es un gentil, este es un nada que ver, como dijeron una vez de una muchacha que yo le hablé de Cristo, y ella fue a una iglesia, no a esta iglesia, fue a una iglesia, y apenas entró, le dijo uno: ¡ay! Cuidado, se caiga el edificio, entraste aquí, diciendo como que tan pecadora eres que apenas entres va a caer el edificio de la iglesia. Bendito Dios, esa es la gente que Cristo anda buscando, ¿sí o no? Los sanos dicen: no necesito médico, pero el médico vino por los enfermos, amén, gloria a Dios. Amados hermanos, no se deje disuadir cuando la gente diga: ¿usted va a predicar? Usted, sí, este gentil va a predicar. Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Porque Cristo me lavó con su sangre. Porque es por fe para que sea por gracia. Porque mis obras son una respuesta a su amor y a su gracia y a su fidelidad, no mi fidelidad, su fidelidad de Él hacia mí. Si hoy puedo estar lejos de mi pecado, Él no me tiene que dar gracias a mí, yo le tengo que dar gracias a Él de que yo ya no estoy en mi pecado. Decirle: gracias, Señor, que me has cambiado, porque tú dijiste en tu palabra: aquel a quien el Hijo hace libre, verdaderamente libre es. Y por la fe yo te creí que esas cadenas de opresión en mi vida eran rotas, y hoy la puedo ver. ¿Cómo? Ya no estoy en el alcohol, ya no estoy en esto, ya no estoy en lo otro. Usted dígale, en el rencor, en el odio, póngale lo que usted quiera. Nada hay imposible para Dios. Todo el mundo le gusta usar ese verso bíblico, ¿verdad? Con Dios todo es posible para el que cree, y lo ponen los deportistas para su partido de fútbol. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, lo ponen los atletas, ¿sí? Pero amados hermanos, lo que deberíamos usar esos versos es para decir, cuando nos digan: ay, es que mañana me tengo que levantar y mis problemas siguen ahí, y yo me sigo sintiendo solo, y yo me sigo sintiendo oprimido, y yo me sigo sintiendo atormentado, decir: en el nombre de Jesús todo lo puede en Cristo que me fortalece, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que soy más que victorioso en Cristo, y por la fe triunfar sobre el mundo, el pecado y nuestra carne. Porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo, y donde Dios está, el mal tiene que salir, como dice el cántico, ¿sí o no? Y donde Él dice: cambiaré tu lamento en danza, tu tristeza en alegría. Así que, amados hermanos, en este día creámosle, es por fe. Ay, es que hermanos, es que tanto he tratado, es por fe. Cree y verás la gloria de Dios. Cree y verás la gloria de Dios. Dice: Señor, úsame. Comienza a leer la Biblia en fe de que Dios te va a revelar, así como se lo reveló a Pablo, así como se lo reveló a otro. Tal vez no vas a ser llevado al tercer cielo como Pablo, tal vez sí. Dios es soberano. Pero lo más probable es que no. Pero no importa. Dios te va a mostrar, te va a guiar, te va a revelar quién es Él, y tú vas a poder decir, como dijo Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Porque, amados hermanos, esta Biblia hay que vivirla, no solo conocerla. Esto que Pablo dice, el secreto, el misterio, pídeselo: Señor, tal vez a mí, el hecho de que nosotros los gentiles hemos sido incluidos en tu reino, y que tú nos amas, y que la salvación es por fe, me parece algo que lo he escuchado desde chiquito, no me maravillo de eso. Señor, muéstrame la grandeza, y deja como Dios te va a revelar su amor, y te vas a dar cuenta cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios. Como les digo, para mí me conmueve el corazón ver la conversión de Cornelio. Como les digo, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el aposento alto, los 120 que estaban ahí, cada uno de nosotros podría decir: está bien, claro, ahí está Pedro, claro, ahí está Juan, el discípulo amado,
Claro, ahí está María. Oh, claro, ahí está María de Betania, por supuesto. Esos son los seguidores de Jesús, esos son los meros. Claro que el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho? Un centurión romano recibe un sueño de parte de Dios. Vayan a llamar a este tal Pedro. Lo van, Pedro viene, les comienza a hablar de Dios y el Espíritu Santo cae sobre él. Tal y como llenó a Pedro, tal y como llenó a Juan, tal y como llenó a la Virgen María, tal y como llenó a María de Betania, María Magdalena, tal y como llenó a todos los grandes que estaban ahí. A este que, y ahora viene la palabra, a este que a los ojos de los hombres era un extranjero y advenedizo. Y ahora Dios le dice, tú ya no eres más, eres conciudadano del reino de los cielos. Y saliendo de la casa de Cornelio, déjeme decirle a los ojos de Dios, Cornelio y Pedro eran locos. Ya no hay más judío ni gentil, ya no hay más esclavo ni libre, ya no hay más rico ni pobre. Ahí estaban, los dos eran tan hijos de Dios, el uno. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que un día nosotros, bolivianos, colombianos, costarricenses, de donde quiera que usted venga, un día escuchamos este evangelio y ahora somos conciudadanos del reino de Dios? Vamos a alabar a Dios. Amén. Amén, Señor Jesús. No nos cansamos de predicar tu gracia, Señor, porque es la que nos liberta, la que nos da la fe para continuar, la que nos da, Señor, la esperanza para seguir adelante y que ultimadamente va a triunfar. Pues tu palabra dice que el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, bendito seas, Señor, porque tu gracia es el secreto, Señor, para una vida de santidad, porque tu gracia es un secreto para una vida de victoria, porque tu gracia es el secreto para una vida de felicidad, porque tu gracia, Señor, lo es todo. El Evangelio lo es todo, porque tú eres el Evangelio. Tú eres la buena noticia y el regalo más grande es tu Santo Espíritu, que eres tú mismo, Señor. Por eso hoy te pedimos, llénanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu presencia. Señor, si en otro tiempo nos hubieran apedreado por siquiera poner un pie en el atrio, Señor, hoy tú dices, no, las piedras vivas son piedras vivas en mi edificio, ustedes son mi templo. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Ese es mi templo, ese es mi lugar de morada. Oh, amado Dios, queremos vivir esa vida, queremos vivir así todos los días de nuestra vida, entender esa verdad y gozarnos y vivir en ella, como más adelante va a decir en el capítulo 3 Pablo. Por lo tanto, vivir de acuerdo a esta verdad. Oh Señor bendito, gracias, Señor. Te entregamos nuestras vidas, creemos por fe de que tú vives en nosotros y te rogamos, llénanos de tu Santo Espíritu. Pedir a Gonzalo que ministre y usted traiga su vida a Cristo y dígale, Señor, yo quiero vivir esa vida plena. Yo ya no me quiero ver más como un advenedizo, me quiero ver como lo que soy, un hijo tuyo, un hijo hecho y derecho. Tan hijo tuyo como Pedro, como Pablo, como la Virgen María, como María Magdalena, como todos los grandes hombres de la Biblia, porque todos fueron salvos por gracia. Amén.